¿Ven bien la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, chiquillos, hoy vamos a comenzar con la segunda unidad, que es manejo del equipamiento analítico para el desarrollo de experimentos científicos, ¿ya? Y específicamente, hoy vamos a ver métodos y técnicas fundamentales para desarrollar experimentos válidos utilizando microscopía y espectrofotometría, ¿ya? Bueno, ¿qué es la microscopía? La microscopía es una ciencia que va a ocupar, que se ocupa de los usos y las aplicaciones interpretativas de los microscopios, equipos que nos permiten hacer posible percibir mediante nuestra vista partículas muy pequeñas, ¿ya? Que sin este equipo no podríamos nosotros percibir. El nombre del microscopio deriva de dos palabras griegas, que una es micros, que significa pequeño, y scopio, que significa observar, ¿ya? Es decir, el microscopio entonces es un instrumento que nos va a servir para observar objetos o estructuras muy pequeñas. Bueno, la historia del microscopio comienza con Hansen y el primer microscopio que constaba de lentes convexos y cóncavos que estaban puestos en un tubo. Voy a poner el puntero. Ya, entonces en este tubo había lentes tanto convexos como cóncavos y este fue el primer microscopio. ¿Ya? Luego Galileo Galilei realiza algunas modificaciones a este tipo de microscopio y dando origen al primer microscopio compuesto de la época. Luego Hooke hace observaciones de láminas de corcho, donde él observa celdas a las que él llama células. Y luego, más tarde, se pudo determinar que lo que él había observado en ese entonces eran paredes celulares de las células vegetales que estaban en ese momento secas, ¿ya? Y luego Leeuwenhoek crea este nuevo microscopio que tenía, entonces eran unas placas de metal, que tenían un lente, y frente a ese lente había un soporte donde se podía poner el material biológico a observar, y este también tenía tornillos de regulación, ya es bastante simple en comparación a lo que nosotros hoy conocemos como un microscopio, pero gracias a él, este científico pudo observar glóbulos rojos, espermios, microorganismos como los protozoos, y fue el primero en desarrollar trabajos de microbiología gracias al aparato que él diseñó. Luego, Schleider entrega nuevos conocimientos a la ciencia gracias al uso del microscopio, ya que él observa células vegetales y, o sea, vegetales en sí, se da cuenta que están constituidos por células. Luego es Schwann, quien observa tejidos animales y también puede identificar células en estos tejidos, ¿ya? Finalmente, Rudolf Virchow determina también gracias al estudio de la microscopía y distintos tejidos que toda célula procede de una célula ancestral, ¿ya? Y bueno, acá les muestro una línea de tiempo que fue en el año 1591, cuando Hansen crea este tubo con lentes que pasó a llamarse microscopio, y termina la línea del tiempo, bueno, estos son como los primeros, las primeras modificaciones que se realizan a estos instrumentos básicos conocidos como microscopio, pero claramente durante los años hasta ahora han sido varios los ajustes que se han ido haciendo hasta crear distintos tipos de microscopios, tanto ópticos como electrónicos, ¿ya? El ojo humano puede percibir objetos que tienen
desde 1 milímetro como mínimo hasta 0,2 milímetros, ya es posible que nosotros podamos observar hasta un pelo, desde, bueno, un ser humano hasta un pelo. Con el microscopio óptico, lo que nosotros podemos observar son elementos como una célula, una bacteria, también, bueno, objetos más pequeños como una hormiga, y que van variando su tamaño desde los 0,5 centímetros hasta, puede ser 0,2 micrómetros, ¿ya? Con un microscopio. Y en el caso de utilizar microscopios electrónicos, el rango es aún más pequeño, varía desde los 100 micrómetros hasta los 0,2 nanómetros, y lo que es posible observar utilizando este tipo de microscopio, pues se pueden observar ya sea un pelo, células, bacterias, pero también se pueden observar virus, moléculas de ADN, moléculas más pequeñas, átomos, orbitales electrónicos. Entonces permite ya hacer una observación de cosas con un tamaño mucho más pequeño. Según el número y la posición de las lentes que tenga el microscopio, se pueden distinguir dos tipos, ¿ya? Puede ser el microscopio simple o estereoscopio, y también está el microscopio compuesto, ¿ya? En el caso del microscopio simple, este es un sistema que está compuesto de una o más lentes que convergen en un solo sistema óptico, ¿ya? En un solo objetivo. Depende de la curvatura de la superficie de las lentes, las veces que se puede ampliar una imagen, ¿ya? Puede variar desde 5 hasta 50 veces, y estos tipos de microscopios generan una imagen de mayor tamaño, derecha y virtual, ¿ya? Esa es la imagen que genera. Y si bien también, como les decía, tiene un solo objetivo, tiene oculares, un tornillo micrométrico y un macrométrico, tiene una platina, pinzas y una base. Y también ajustes de iluminación que nos van a permitir que haya una fuente de luz para poder observar la muestra, ¿ya? Y en el caso del microscopio compuesto, este es un sistema que va a estar conformado por 3 sistemas de lentes que van a ser tanto convergentes como divergentes, y estos 3 sistemas son el condensador, los objetivos y los oculares, ¿ya? Además tiene componentes mecánicos y ópticos, y la imagen que forma va a ser una imagen aumentada de tamaño, invertida y real. Los componentes del microscopio compuesto, entonces, están los componentes mecánicos, que va a ser la base o el pie, el brazo, que va a unir la parte óptica con la mecánica, la platina, van a estar también las pinzas, la platina esta base de acá, las pinzas que van a sujetar la superficie donde va a estar posicionada la muestra. También hay un tubo óptico, que es este de acá, que también puede ser doble, ¿ya? Puede ser uno solo o dos. Está también el revólver o portaobjetivos, donde van a estar posicionados los 4 objetivos que posee un microscopio compuesto. Va a haber también un tornillo macro o micrométrico, ya que nos va a permitir subir o bajar la platina, y también mover hacia los lados la platina para nosotros poder enfocar la muestra que estamos visualizando. Y también están los componentes ópticos, que va a ser el condensador, que nos va a permitir regular la entrada de luz. Los oculares, que pueden ser, como yo les dije, dobles también, puede ser un microscopio binocular. Y están también los objetivos, que van a permitir ir aumentando el tamaño de la muestra a medida que los vamos cambiando, ¿ya? La amplificación de la muestra. Está el sistema de ajustes de los microscopios, donde está el anillo de ajustes de los oculares, ¿ya? Y acá se regula la visión en esta parte del microscopio. Están los tornillos del condensador. Hay un tornillo también que nos permite mover el cabezal,
y los tornillos que van a permitirnos regular la platina, ¿ya? Nos van a permitir mover la platina hacia un lado, hacia el otro. También hay una palanca de cierre del diafragma, es decir, nosotros podemos mover esta palanca y limitar la entrada de luz desde el condensador. Con el tornillo macrométrico y el micrométrico, nosotros vamos a poder enfocar la muestra, ¿ya? Vamos a poder alejar o acercar la muestra hacia nuestro objetivo. En el caso de la platina, vamos a tener una escala que nos va a permitir tener una medición. Y también van a estar las pinzas que nos van a permitir, en este caso, sujetar el portaobjeto donde nosotros vamos a poner la muestra, ¿ya? El sistema óptico del microscopio está compuesto por los lentes, que están tanto en los oculares como en los objetivos. Y los objetivos nos van a permitir amplificar la muestra 4, 10, 20, 40 o 100 veces, ¿ya? Y es importante que tener en cuenta que si bien son, por ejemplo, uno de los objetivos nos va a permitir aumentar 100 veces más la muestra en tamaño en cuanto a nosotros lo vamos a visualizar, tenemos que considerar también el aumento que nos va a permitir tener el ocular. Entonces, a veces el ocular, por ejemplo, puede tener un aumento de 10, y eso hay que multiplicarlo por las 100 veces que nos va a permitir amplificar la imagen el objetivo. Por tanto, en ese caso, sería ver 1000 veces más grande una muestra. Y en el caso de los sistemas de iluminación, tenemos está la fuente de luz, que va a ser una lámpara que va a estar en la parte de la base del microscopio. También hay un diafragma, donde se va a regular la entrada de luz hacia la muestra, y están también el sistema condensador, ya que va a, como dice su nombre, a condensar la luz hacia la muestra. Conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta son aumento, que va a ser la capacidad que tiene un objetivo de ampliar la imagen del objeto observado, y el aumento se define como la relación entre el tamaño de la imagen y el objeto en valores lineales, ¿ya? Es decir, entre largo y ancho. Y en relación a lo anterior, como les decía yo, si un objetivo tiene, por ejemplo, grabado por fuera, como en este caso, un 40, que va a ser 40 va a aumentar 40 veces el tamaño de la imagen del objeto que estamos mirando. Pero también tenemos que considerar el aumento del objetivo que tiene en el ocular, como yo les decía. Bueno, yo les daba el ejemplo del caso de que fuera un objetivo de 100 por, pero también acá sirve el ejemplo del 40 por, entonces se multiplica por el aumento del objetivo que tiene el ocular, y finalmente lo que nosotros tenemos son un aumento de 400 veces del objeto que estamos observando, ¿ya? También está el poder de resolución, que es la capacidad de un objetivo del microscopio de poder distinguir una distancia mínima que haya entre dos puntos del objeto, ¿ya? Para que podamos nosotros ver esos dos puntos que están muy cerca como dos puntos separados. Y la calidad de una imagen en la que se observe claridad, nitidez y la riqueza de los detalles va a depender del poder de resolución del objetivo, ¿ya? Entonces, si mayor es el poder de resolución que tiene un microscopio, con más claridad vamos a ver nosotros la distancia entre dos puntos en una muestra, ¿ya? Los materiales necesarios para microscopía son principalmente un cubre y un portaobjeto, que son materiales de vidrio, donde nosotros vamos a poner nuestra muestra, y sobre la muestra vamos a poner el cubreobjeto. Ya en este caso es circular, pero también hay cubreobjetos que son cuadrados. Y es el portaobjeto es mucho más grueso y el cubreobjeto es una lámina de vidrio delgado. Y también en el caso de
del objetivo 100 por, para mirar con ese objetivo nosotros tenemos que usar aceite de inmersión en la muestra para poder visualizarlo de la manera correcta, ¿ya? Dentro de los tipos de microscopios están los microscopios ópticos, y como les había dicho, está el microscopio óptico simple, también conocido como lupa, donde tenemos un solo objetivo, no podemos amplificar mucho más la imagen. Y están los microscopios ópticos compuestos. Chicos, por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Entonces les decía que están los microscopios ópticos compuestos, y esto puede ser un microscopio óptico normal, de campo oscuro, contraste de fase o de fluorescencia. ¿Ya? Van a ser los métodos de visualización los que van a variar y nos van a permitir obtener distintos tipos de imágenes. Y también está el microscopio electrónico, donde hay a su vez microscopios de transmisión, de barrido, microscopios electrónicos digitales o de efecto túnel o cuántico, ¿ya? Y estos son ejemplos de las imágenes que se pueden obtener utilizando estos distintos microscopios. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos acceso a un microscopio óptico compuesto que nos va a permitir, por ejemplo, observar cultivos celulares. También podríamos observar cultivo en placa de un hongo, de bacterias. Y también, bueno, esta es una imagen que se observa con un microscopio de fluorescencia. Gracias a la tinción con distintos componentes vamos a poder observar en una célula el núcleo, la pared o la membrana y los filamentos dentro de la célula. Por ejemplo, acá en un microscopio electrónico de barrido vamos a poder observar celdas que componen un material, y en el microscopio de campo oscuro podemos observar esta estructura acá con mayor definición. Si bien no tiene, por ejemplo, colores como la de fluorescencia, también se pueden observar las estructuras con otros mecanismos. ¿Ya? Si se dan cuenta, el perfeccionamiento del equipo va a permitir poder observar con mayor detalle la estructura de la muestra que estamos mirando. Por ejemplo, acá podríamos estar mirando estas mismas células, pero que están acá, pero el microscopio de fluorescencia nos va a permitir observar con más detalle la estructura. Por ejemplo, acá el poder de resolución en un microscopio electrónico de barrido claramente es mucho más alto que en un microscopio de fluorescencia o en un no compuesto, porque podemos ver la distancia entre dos puntos que a simple vista nosotros no podríamos ver. ¿Bien? En cuanto al manejo del microscopio, es importante que siempre la preparación que nosotros estemos, valga la redundancia, preparando en el para observar, esté siempre hacia arriba, ¿ya? Nosotros ponemos la muestra en el portaobjeto, la cubrimos con el cubreobjeto, y eso siempre tiene que estar hacia el objetivo, ¿ya? También tenemos que regular la luz a intensidad media cuando vayamos al poner la muestra. Nosotros vamos a empezar a jugar ya sea con el macro o el micrométrico del tornillo para ir ajustando, o con por ejemplo acá, con los tornillos que nos van a permitir mover la platina. Pero en ese entonces, en primera instancia, la luz tiene que tener una intensidad media, y luego podemos ir regulando la intensidad de la luz, ¿ya? Para ir ajustando nosotros lo que estamos viendo. También se debe ajustar el condensador y el diafragma al medio, ya, desde ahí vamos a partir. Y siempre se empieza con el menor aumento, ya, que puede ser un 4 por o un 10 por en algunos casos. Siempre que nosotros vayamos a subir la platina, que es esta estructura de acá, tenemos que mirar por el costado, para que evitemos que el cubreobjeto, o sea, el portaobjeto, choque con el ocular, ¿ya?
debemos también enfocar y ajustar. Eso se realiza, como les dije ya anteriormente, con el tornillo macrométrico y el micrométrico, y también con los tornillos de la platina. Luego de que nosotros logramos enfocar y ajustar con el primer aumento, debemos pasar al segundo para ver con mayor claridad, y se vuelve a jugar con el sistema mecánico para poder enfocar y visualizar de mejor manera, ¿ya? Cuando nosotros terminamos de trabajar con la muestra, tenemos que retirarla, ¿ya? También hay un sistema, las pinzas tienen un tornillo que les permite abrirse, ¿sabes? Como una palanca, entonces ellas se abren y podemos retirar el cubre objeto, y se apaga la luz en el costado de la base, ¿ya? Siempre el interruptor está en la base del microscopio. Y finalmente se limpian los lentes con un papel especial. Siempre no se puede llegar y pasar cualquier material porque se rayan. Y siempre se cubre con la funda correspondiente. Es una funda original con la que se compra el microscopio y se debe cubrir. Por ejemplo, si es súper importante cubrir el microscopio porque puede estar en contacto con, no sé, por ejemplo, la sala puede estar expuesta a luz UV, y eso quema la estructura del microscopio, ¿ya? Entonces es súper importante que los microscopios siempre estén cubiertos para evitar el daño de la estructura. Bueno, acá les tengo un video que explica súper bien cómo el uso del microscopio. Ustedes pueden verlo más adelante en detalle, pero bueno, básicamente lo que explica lo que les estaba mostrando en antes. Bueno, entonces lo vamos a visualizar para que quede más claro. Espero que no haya problema con mirarlo. Chicos, ¿me escuchan? Creo que Sí, profe. se pegó la... Bueno, tuvo un problema, yo no estoy viendo el video, no sé si ustedes. Sí, sí se ve la presentación. Pero no se ve el video, profe. No, La presentación nomás. el video no. Bueno, pues tuve que cerrar la presentación porque no se pegó. A ver, vamos a ver si puedo mostrarlo sin ponerlo en modo de presentación. Bueno, tampoco
estar ocultando. Profe, ¿pero usted descargó el video? Sí, sí lo ¿Puede descargué. mostrarlo en la carpeta, pues? Sin Ah, tener la diapo. Sí. Mm. A ver, déjame asegurarme de que eso sea así. Voy a poner aquí. Aquí. Ya, a ver. Y ahora sí. ¿Sí, el video lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, ya. Entonces lo voy a adelantar un poco. Ya. No sé si es mi caso, pero por lo menos yo no escucho y se ve pegado. Yo igual. Sí, a mí ¿Sí? igual me pasó. Yo solo no escucho, pero lo veo bien. Profe, pero Ya, si bueno. quiere, nos puede mandar el video al correo de la carrera o subirlo a la UCM virtual para así evitarse el problema de mostrarlo ahora. Sí, lo podemos ver Claro, después. sí. Sí, igual, eso le iba a decir, que lo pueden ver en la presentación, después más tarde o se lo adjunto, ¿ya? Bueno, no fue parece tan buena idea poner el video en la presentación. Ya, bueno, voy a tener que reiniciar esto. Disculpen, chicos, por tanto intervención en la clase. Bueno, entonces en el video lo que se muestra son las partes, la persona detalla con de mejor forma las partes del microscopio y también muestra cómo se puede poner una, cómo hacerlo para observar una muestra en un curvo objeto, ¿ya? Tanto una muestra fija como una muestra líquida. Entonces, es súper útil para que, ya que estamos en esta instancia en que lamentablemente no pueden estar en el laboratorio,
puedan ver cómo sería el uso del microscopio desde el inicio hasta el final, ¿ya? Bueno, y esa es la parte de microscopía. Y la segunda parte de las que le quiero hablar es de la espectrofotometría, ya que otra técnica que se utiliza en el laboratorio, y en este caso es una técnica analítica que se utiliza para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, ¿ya? Para esto lo que se hace es medir la intensidad de luz cuando un haz luminoso, me voy a poner el puntero, cuando un haz luminoso pasa a través de la solución de una muestra con base en la ley de Beer-Lambert, ¿ya? Que les voy a explicar más adelante. Y este tipo de medición se usa para conocer la cantidad de un producto químico o de un compuesto que nosotros conocemos dentro de una sustancia, ¿ya? Entonces, esta técnica nos permite conocer la concentración de un compuesto X en una muestra. Por ejemplo, nos permitiría conocer la cantidad de proteína en una muestra de un lisado de células o pigmentos dentro de una muestra vegetal. También, por ejemplo, podemos conocer la cantidad de un cierto metabolito secundario dentro también de, no sé, por ejemplo, una muestra de una hoja de una planta. Entonces, para eso se usa este tipo de técnica. El fundamento de la espectrofotometría se basa en la capacidad entonces que van a tener las moléculas para absorber radiaciones, y estas radiaciones van a estar dentro del espectro UV visible, ¿ya? Las longitudes de onda que tiene una molécula, o sea que una molécula va a poder absorber, y la eficiencia con la que la va a absorber va a depender de la estructura atómica y las condiciones del medio de la molécula, ¿ya? Entonces, o sea, del medio en el que está la molécula. Por tanto, la longitud de onda que puede absorber una molécula va a depender del pH, de la temperatura, de la fuerza iónica, de la constante dieléctrica, o sea, distintos componentes de la muestra. Y también entonces, por esto, es una técnica que tiene un alto valor debido a que nos permite determinar y caracterizar las biomoléculas dentro de una muestra. Conceptos importantes que tenemos que tener en consideración son el de luz o radiación electromagnética. La física define a la luz como una radiación electromagnética y la describe como una onda que es transversal a la dirección en la que se propaga, ¿ya? Entonces la luz tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Que puede ser hacia los lados o hacia arriba. Cada onda electromagnética se va a caracterizar por un conjunto de parámetros que la definen, ¿ya? Cada onda electromagnética va a tener una longitud de onda, que va a ser la distancia que va a existir entre dos máximos o dos mínimos de la onda, que sería, en este caso, son dos máximos, ¿ya? O podrían ser estos dos mínimos. Acá abajo esto es la longitud de una onda. Y se va a medir en unidades ya sea de longitud, ya sean centímetros, micrómetros, nanómetros, etc. Y también cada onda electromagnética va a tener una amplitud de onda, ¿ya? Que se va a medir desde la línea de avance hasta el máximo de la onda. Entonces esta es la amplitud. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el de espectro electromagnético, que va a ser el conjunto de radiaciones electromagnéticas que se van a emitir por distintas fuentes de luz, ya sea por ejemplo el sol o las lámparas eléctricas, y y este conjunto de radiaciones electromagnéticas poseen distintas longitudes de onda, ¿ya? Y en base a eso también se separa. Existe una región infrarroja donde las ondas que se están emitiendo tienen longitudes de onda mayor a 700 nanómetros y que nosotros no podemos percibir ya que nuestra retina no es sensible. Pero hay una región visible donde las ondas electromagnéticas que se están liberando
tienen una longitud de onda que varía desde los 350 nanómetros hasta los 700 nanómetros, y estas sí afectan nuestra retina y nosotros podemos observar colores, ¿ya? Nosotros sí las percibimos. Y hay otra región, que es la región ultravioleta, donde las longitudes de onda son menores a 350 nanómetros y tampoco nosotros las percibimos. El tipo de espectrofotometría que nosotros podemos utilizar en el laboratorio es la de UV visible, y que es una técnica analítica que entonces que nos va a permitir determinar la concentración de un compuesto en solución. Y se basa en que las moléculas dentro de esta solución van a absorber la radiación electromagnética, y en este caso va a ser una luz a una longitud de onda determinada, y la cantidad de luz que se va a absorber va a depender de la forma lineal de concentración, es decir, de la forma en la que se esté concentrando la luz. Como les decía, el fundamento de la espectrofotometría se basa en la ley de Beer-Lambert, que lo que establece esta ley es que cuando un haz de luz atraviesa una solución, ¿ya?, la absorbancia va a ser directamente proporcional a la distancia recorrida por la luz, que va a atravesar la solución, y también va a ser directamente proporcional a la concentración del compuesto en la solución. Entonces, a mayor concentración y mayor distancia, mayor va a ser la absorbancia en una muestra, ¿ya? Y la distancia que recorre la luz atravesando la solución se va a denominar camino óptico, y se mide generalmente en centímetros. Ya este va a ser el camino que va a recorrer la luz, y va a ser denominado el camino óptico. Bueno, acá se explica con mayor detalle, ¿ya? Entonces la absorbancia, que va a estar denominado como A, va a depender de un coeficiente de extinción molar o absortividad molar, que va a ser una constante, ya que no va a variar, y se define como la unidad de absorbancia por unidad de concentración y la unidad de longitud de la trayectoria de la luz. Y también va a depender, entonces, como decía anteriormente, del camino óptico, que va a ser este acá, en B, y que generalmente se mide en centímetros, y también de la concentración que haya del analito o compuesto dentro de la solución, expresado en molaridad, ¿ya? De eso va a depender la absorbancia. Y lo que nosotros obtenemos al realizar una medición con espectrofotometría es la absorbancia de un compuesto, ¿ya? Entonces, para utilizar esta técnica, nosotros usamos un equipo que se denomina espectrofotómetro de UV visible, y lo que va a hacer este instrumento es medir la absorbancia de una solución, ¿bien? Entonces va a medir la absorbancia según la concentración del compuesto, el camino que recorre la luz y esta constante que está involucrada también, ¿ya? Y nosotros podemos seleccionar la longitud de onda de la luz que va a pasar por la solución, y de esta forma se puede medir la cantidad de luz que se absorbe por la misma, ¿ya? Eso es lo que hace el equipo y nos entrega un valor de absorbancia. La absorbancia nos va a indicar entonces la cantidad de luz que se absorbe por la muestra, y se define como el logaritmo de 1 dividido en la transmitancia, que va a ser la cantidad, es la relación entre la cantidad de luz que va a llegar al detector, es decir, que se va a transmitir por la muestra, porque esta es la muestra, ¿cierto? Va a estar va a haber una fuente de luz que va a liberar entonces esta onda, va a atravesar la muestra y va a llegar al final a un detector, que está en el equipo y que nos va a entregar un valor de la absorbancia, ¿ya? Entonces la transmitancia es la relación entre la cantidad de luz que va a llegar al detector, que se va a transmitir a través de la muestra y va a llegar al detector, y la cantidad de luz que incidió sobre ella, ¿ya? Entonces va a ser
la cantidad de luz que atravesó, que va a ser determinada, que va a determinar como, que se va a denominar como IT, ¿ya? Y la cantidad de luz que incide, es decir, la luz que estaba en un principio y que estaba antes de atravesar completamente la muestra, y se representa también por un porcentaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una solución tiene una concentración que en comparación a la de abajo es menor, si se ilumina bueno, si incide una luz sobre la solución, la transmitancia va a ser mayor, porque el detector va a poder detectar, valga la redundancia, mayor cantidad de luz que va a poder atravesar la muestra. Por tanto, la absorbancia va a ser menor, ¿ya? Porque es mucho menor la luz que se va a absorber en la solución. Sin embargo, cuando la solución está concentrada, es decir, hay más compuesto dentro de la muestra, va a haber una mayor absorción de la luz, por tanto, va a haber menor transmitancia, es decir, va a ser menor la cantidad de luz que se va a detectar en el equipo. Por tanto, va a ser mayor la absorbancia y menor la transmitancia. ¿Ya? Entonces, la luz que incide en un comienzo, que es I sub 0, va a ser igual a I sub A, que va a ser la luz que se va a absorber, más la luz de transmitancia, que va a ser la que va a atravesar y va a ser detectada por el equipo. ¿Ya? Un espectrofotómetro está compuesto por distintas partes. Una es la fuente de energía radiante, que puede ser una lámpara de deuterio o tungsteno, ya que va a estar al principio, que va a ser la fuente que va a entregar esta onda electromagnética hacia la muestra. Hay un monocromador donde nos va a permitir a nosotros seleccionar la radiación de una determinada longitud de onda, que va a estar compuesto por filtros, prismas, redes de distracción. Entonces ahí nosotros vamos a regular, vamos a poder seleccionar la longitud de onda que nosotros vamos a dirigir a la muestra. Luego hay un compartimento que va a tener un recipiente transparente, que son llamados cubetas o tubos, que van a hacer, como dice la palabra, una cubeta que va a contener la muestra. Puede ser tanto de vidrio, cuarzo o un plástico transparente. Y si se está midiendo en UV, las cubetas que se tienen que utilizar son de cuarzo o sílice, porque el vidrio no transmite la radiación UV, ¿ya? Va a depender entonces de la onda que se esté liberando el material de la cubeta. Entonces, va a escindir la luz en la cubeta, ya que se va a elegir en el monocromador. Y finalmente, luego de la muestra está el detector de luz, y también hay un amplificador que convierte las señales luminosas en señales eléctricas. Y finalmente hay un sistema que permite registrar estas señales, y también genera un sistema de lectura de datos, ya que finalmente nos va a entregar a nosotros un gráfico donde nos indique la absorbancia que se obtuvo en la muestra, ¿ya? Entonces, de forma más simple, va a haber una fuente de luz que va a llegar hasta el monocromador. Luego acá nosotros entonces vamos a poder elegir la longitud de onda de la luz que queremos que atraviese la muestra. Esta luz va a atravesar la muestra, que va a estar en esta cubeta, y finalmente va a llegar al detector. Y según eso nosotros vamos a poder realizar los cálculos de la concentración que nosotros estamos buscando de un compuesto en una solución. Chicos, ¿hay preguntas hasta ahora? Todo bien, profe. Sí, bien.
Bueno, y ahora yo sé que puede ser muy complejo si no lo pueden ver, pero por eso quiero mostrarles como más en detalle cómo funcionaría un espectrofotómetro, ¿ya? Estas son las cubetas donde se pone la muestra y entonces hay unas rejillas en las que se inserta esa cubeta y bueno, ahí sobre esa cubeta sería como en este extremo donde encendería la luz así, tal como se ve con el puntero, así encendería el haz de luz sobre la muestra y pasaría hacia el detector, ¿ya? Entonces, como les decía, puede ser de vidrio, de cuarzo o plástico transparente, dependiendo de la onda que se esté liberando, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es preparar nuestra muestra a medir, ¿ya? Tenemos la muestra, no sé, en este caso es un tubo cónico, un tubo Falcon, y nosotros lo primero que tenemos que generar es un blanco en una cubeta limpia, es decir, por ejemplo, poner agua para generar que haya una base en el equipo, ¿ya? Para cerciorarnos de que el equipo no está midiendo valores erróneos, ¿ya? Entonces, casi siempre para blanquear los equipos, es decir, para ajustar los niveles de manera correcta, lo que se hace es medir agua y luego se comienza a estudiar las muestras en cuestión, ¿ya? Y tenemos entonces un blanco en una cubeta limpia y también agregamos en otra cubeta nuestra muestra de estudio. Entonces vamos a tener con el blanco nosotros tenemos los valores iniciales, los niveles basales, y vamos a tener entonces nuestra muestra de estudio, ¿ya? Como les decía, una vez que se blanquea el equipo, que es estabilizar los valores, vamos a colocar nuestra muestra problema en la posición correcta, ¿ya? Y se cierra la tapa del equipo y nosotros procedemos a medir la observancia, ¿ya? Ahí nosotros ajustamos, por ejemplo, la longitud de onda que nosotros queremos que sea específica, ajustamos en los parámetros en el equipo y dejamos que haga la medición. Finalmente lo que se obtiene es esto, donde vamos a obtener en este eje la absorbancia, perdón, en este, la observancia, y luego de que obtenemos la medición, vamos a quitar mira, aquí se ven por dentro, entonces se quita la cubeta que se usó, limpiamos con agua destilada la cubeta y la cubeta se puede volver a utilizar, ¿ya? Siempre que quede limpia, el equipo también se limpia, y siempre con un paño con etanol, una nova, ¿ya? Y bueno, eso es en manera simple lo que se realiza para hacer la medición. Si bien no es tan complejo, yo creo la parte quizás que toma más tiempo es la del análisis de los datos, ¿ya? Entonces, lo que se hace en un comienzo, por ejemplo, si nosotros tenemos muestras desconocidas, se hace una curva de calibración. Entonces, lo primero que se hace es hacer diluciones a una concentración conocida, por ejemplo, podemos hacer de proteína, ¿ya? Nosotros vamos a hacer una dilución que nosotros sepamos la concentración final de cada muestra y generamos una curva de calibración, ¿ya? Entonces, bueno, acá les muestro un ejercicio de lo que sería, de cómo nosotros podemos utilizar la espectrofotometría para calcular la concentración de, por ejemplo, en este caso, de proteína en una muestra, ¿ya? Entonces, a partir de una muestra o sea, hacemos una extracción de proteínas de una línea celular y se quiere determinar la concentración total de proteína presente en estas 4 muestras extraídas, ¿ya? Para esto nosotros utilizamos un espectrofotómetro a una densidad óptica de 595 nanómetros,
¿Ya? Esa es la longitud de onda que nosotros escogimos, ¿ya? Y se obtuvieron absorbancias de los distintos controles que nosotros preparamos para generar una curva de calibración. Entonces, nosotros teníamos muestras con una concentración conocida, ¿ya? Que era 0, 0,5, 1, 2, 4, 8 y 10 microgramos por ml, y el equipo nos arroja esta absorbancia. Y tenemos entonces muestras a analizar y también medimos la absorbancia en el equipo. Lo que nosotros queremos conocer es la concentración. Entonces, con los valores de la curva de calibración, nosotros lo que hacemos es un gráfico con la absorbancia y la concentración de la muestra con los valores de las diluciones que nosotros conocíamos, ¿ya? Entonces, esto va a dar una curva de calibración y podemos obtener una ecuación de la recta que nos va a permitir conocer, si nosotros ingresamos un valor de una concentración, nos va a permitir obtener la absorbancia, ¿ya? En este caso la absorbancia es el valor I, y X sería la concentración del compuesto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos nuestra ecuación de la recta gracias a que generamos la curva de calibración. Bueno, y acá claramente, por ejemplo, ya tenemos, sabíamos nosotros la concentración en microgramos por ml, por ejemplo, cuando hay una concentración de 10 microgramos por ml de proteína, la absorbancia es cercana a 1, y así con el resto de los valores, ¿ya? Lo importante de hacer la curva de calibración es obtener esta ecuación. Nosotros tenemos, entonces acá nosotros podríamos reemplazar I, sería nuestra absorbancia, y X nuestra concentración. Entonces es cosa de reemplazar los valores que nosotros tenemos. En este caso, nosotros conocemos la absorbancia de las muestras de las líneas celulares que nosotros queremos saber qué concentración de proteínas hay. Entonces, el valor que nosotros estamos buscando es X. Entonces, reemplazando el valor de la absorbancia de cada muestra, nosotros podemos obtener el valor de la concentración. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros con la línea celular 1 sabemos que la absorbancia es de 0,932, ¿ya? Entonces, tendríamos que despejar el valor de X. Y lo que haríamos entonces sería, a los 0,932, que es la absorbancia, la pondríamos en I, le restaríamos el valor de 0,6401 y la dividiríamos por 0,0334 y nos daría el valor de X, que sería la concentración de proteínas en la muestra, ¿ya? Y en este caso, si ustedes hacen el ejercicio, se obtienen los valores de la concentración. En este caso, la muestra 1 tendría una concentración de proteínas de 8,73 microgramos por ml, la línea celular 2 tendría una concentración de 7,15 microgramos por ml, la concentración de proteínas de la línea 3 sería de 9,43 y la línea 4 tendría una concentración de 10,77 microgramos por ml. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos, con respecto a esto? ¿Se entendió bien cómo generar la curva de calibración? Profe, yo no entendí. ¿Me podría explicar de nuevo? Sí. Gracias. Lo que pasa es que, como te decía, nosotros en un comienzo vamos a poner nuestra muestra en cuestión, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a medir, primero tenemos que hacer una curva de calibración. Y para esa curva de calibración necesitamos hacer diluciones de muestras donde nosotros sepamos
la concentración de proteína en la muestra, ¿ya? Para poder generar esta ecuación que nos va a permitir conocer la concentración de las muestras desconocidas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una solución de proteína y generamos, en este caso son 7 diluciones, que nosotros vamos a conocer la concentración, porque como nosotros vamos a diluir, vamos a saber qué concentración final va a tener esa muestra. Ya, entonces generamos las distintas diluciones y vamos a medir la absorbancia en el equipo. Entonces, vamos a generar en este caso 7 cubetas, cada cubeta va a tener una concentración y el equipo nos va a arrojar distintas absorbancias, ¿ya? Que van a ser finalmente la luz que va a ser capaz de atravesar la muestra y que el equipo va a detectar, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener dos valores. Vamos a tener que cuando una muestra tiene una concentración de 0,5 microgramos por ml, va a tener una absorbancia de 0,65 nanómetros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con estos valores, tanto la concentración como la absorbancia, nosotros vamos a generar un gráfico que nos va a indicar la curva de calibración, ¿ya? Entonces, esto generalmente se hace en Excel. Nosotros tomamos estas dos columnas de datos, nos vamos a Excel y escogemos hacer un gráfico entonces que nos permita tener este tipo de curva. Y en el eje Y nos va a quedar los valores de absorbancia y los valores de las concentraciones de la muestra. Y nosotros, gracias a este tipo de curva, vamos a pedirle al programa que nos entregue una ecuación, ¿ya? Donde el valor de la absorbancia va a estar dado por el valor de la concentración de la muestra de proteína por este valor de acá y sumándole este valor de acá. ¿Ya? ¿Me entiende hasta este punto? Sí. Sí, ya. Entonces la ecuación se da por la relación que hay entre los datos de absorbancia y concentración. Nosotros tenemos nuestra curva, o sea, nuestra ecuación, y acá, además nosotros, ya, luego de generar la curva de calibración, tenemos que medir la absorbancia de nuestras muestras problema. Como les decía en este ejemplo, son 4 muestras que son distintas líneas celulares que nosotros extrajimos las proteínas y queremos saber cuánta cantidad de proteína hay en cada muestra. Como nosotros ya hicimos nuestra curva de calibración, tenemos la ecuación que nos va a permitir saber cuánta es la absorbancia de una muestra si nosotros tenemos el valor de la concentración de proteína. Pero en este caso, nosotros tenemos solo el valor de la absorbancia de la muestra. Entonces, podemos utilizar esto para despejar el valor de X, que va a ser la concentración de proteínas que nosotros finalmente queremos saber. ¿Ya? Entonces, despejando X de la ecuación, vamos a poder saber cuánta concentración de proteínas hay en la muestra de la línea celular. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, ya, claro, porque nosotros lo que podemos saber es conocer la absorbancia solamente de la muestra. Pero gracias a nuestra curva de calibración podemos despejar el valor de X. Entonces lo que resta después es reemplazar los valores. Entonces decimos que la absorbancia va a ser Y y la concentración X. Entonces ya después solo tenemos que reemplazar los valores y queda despejar. ¿Sabes? Entonces el 0,64 pasa restando hacia el lado izquierdo y 0,0334 pasa dividiendo y ahí se despeja el valor de X, que sería el valor de la concentración. Entonces finalmente la concentración de la muestra va a ser igual a
Y o la absorbancia menos 0,6401 dividido en 0,0334, ¿ya? Y de esta forma podemos obtener la concentración de proteína en una muestra gracias a la medida de la absorbancia de la muestra problema. ¿Ya? Básicamente eso es lo que se hace en el laboratorio. ¿Hay alguna duda? Sí, profe. Muchas gracias por explicarme, profe. Ya, de nada. Esa es la idea, que si tienen dudas me pregunten y poder explicar. Bueno, básicamente eso, lo que ustedes harían en el laboratorio, analizar muestras y les permitiría el espectrofotómetro poder medir la concentración. En este caso estábamos midiendo proteínas, pero podría ser un compuesto, un metabolito. ¿Ya? Bueno, y las aplicaciones de esta técnica podemos utilizarla en el estudio de las reacciones enzimáticas, como decía, para conocer las concentraciones de algún sustrato o un producto en una reacción, saber la absorbancia de compuestos desconocidos, se utiliza también en minería, para análisis en la industria alimenticia, como veíamos en el ejemplo, se puede utilizar para saber la concentración de proteína en un extracto celular. También podemos, si queremos saber el nivel de compuesto tóxico en una disolución, también podemos hacerlo, y también se utiliza en análisis médico. Bueno, y en el caso de la microscopía, como les decía, también se utiliza en el caso de los cultivos, en microbiología, para el estudio de distintos, casi siempre de cultivos celulares. O también para tinciones de tejidos, también se utiliza la microscopía. Entonces, dudas, consultas, comentarios, chicos. Todo claro, profe. Ya. Entonces, ya, lo del video.